Decía Olga Lucía ayer que debíamos comenzar por algo inesperado. No se me ocurrió mucho cómo empezar por lo inesperado. Lo inesperado, digamos, sería, sobre todo, muchas gracias a todos, a todas, por estar aquí, por atender esta invitación. Muchísimas gracias a Alberto, perdón, Alberto, no importa, Alberto, por las palabras. Y sobre todo por la oportunidad de habernos invitado a esta reflexión. Naturalmente en el trajinar profesional hemos tenido la oportunidad de acercarnos al tema, y en lo personal también, con algún paseo amazónico, pero no habíamos tenido la oportunidad de sentarnos a pensar el tema del Amazonas como patrimonio cultural, como patrimonio natural, como región, como tema de sostenibilidad, y en una perspectiva que me agrada mucho hacerlo con otros temas, y es mirar los temas en el largo plazo. Para Alberto, decirle que no ha dejado de ser servidor público, ¿no? A pesar de que ahora estén las lides de pensar lo público desde tribunas no necesariamente de institución pública. Y muchas gracias a todas las personas con las que hemos trabajado en estos 12, 14 meses, tanto, digamos, que llamaremos el equipo central, colegas y amigos, y las otras personas del equipo que están allí reseñados en el texto que presentamos, como aquí en la presentación. El tema del desarrollo es un tema integral, digamos, es como una especie de frase de cajón, pero si no tiene, digamos, el desarrollo es un proceso de transformación de múltiples sinergias, y así tratamos de constituir el equipo de trabajo, que arrancó por una invitación de parques naturales, de pensar con la excusa, digamos, de Chiribiquete en su momento. ¿Cómo hacemos para plantear el ordenamiento territorial, la ampliación del parque, la conservación de Chiribiquete? Y con la inquietud que Alberto Galán y Patrimonio nos han puesto sobre la mesa desde hace años, cómo asegurar cómo hacer de la conservación algo sostenible como proceso económico y como proceso político. Bueno, ese tipo de iniciativas, de preguntas, fueron lo que nos llevaron a hacer y a configurar este trabajo. La región amazónica. La región amazónica es bueno, ahí tenemos el Amazonas continental, llamémoslo así, representa el 5% del área mundial, tiene extensiones en varios países sudamericanos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Nuestra porción, la porción colombiana en el bioma amazónico, representa el 6,5% del territorio amazónico, pero a su vez dentro de Colombia nuestra porción amazónica representa 41-42% de nuestro territorio nacional. Allí están localizados, sabemos, los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, e incluso, digamos, el sur del Meta. La Amazonía colombiana abarca 48 millones de hectáreas que están en su globo conformadas y ordenadas de alguna forma con lo que llamamos las figuras de ordenamiento territorial. 24, casi 25 de los 48 millones de hectáreas son resguardos indígenas, 7 son parques naturales nacionales, hay alrededor de 2 millones de hectáreas donde hay, digamos, traslapes entre estas dos figuras, hay 8,5 millones de hectáreas que son zonas de reserva forestal, reguladas en principio por la Ley Segunda de 1959, y tenemos hoy un área intervenida de alrededor de 8 millones
de hectáreas. Eso configura entonces, digamos, lo que está en este mapa, las zonas de resguardo, las zonas de parque, aquí tenemos Chiribiquete, las zonas de reserva forestal, que son básicamente las que están en torno a ese gran Chiribiquete, y las zonas ya intervenidas, pues que básicamente son estas partes del occidente y del norte de esta gran región amazónica. Esa región, en su gran configuración, es una región, digamos, conservada en forma natural, que hoy sufre una serie de presiones y de amenazas nuevas sobre su ecosistema, sobre los recursos naturales que tiene y que conocemos, y naturalmente sobre un patrimonio cultural particular y reconocido de esta región. Las áreas intervenidas o la intervención de áreas, la colonización, la presión sobre esos recursos causa efectos adversos sobre esos recursos que valoramos y reconocemos de esa región, producto de colonización y desplazamientos. Gran parte de las presiones y amenazas que tiene la región vienen de fuera de la región, y particularmente en el caso colombiano, de los conflictos, tensiones, desplazamientos por distintos motivos que se viven desde la región, llamémosla central o andina, hacia el área amazónica. Entonces se producen los fenómenos de deforestación y praderización, con intensificación de actividades extractivas, tanto de material vegetal como de material mineral. Y hoy tenemos una nueva presión que viene, digamos, desde el oriente, desde la zona brasilera, por los conocidos fenómenos de digamos, ocupación del territorio y de desarrollos empresariales relativamente intensivos. La región entonces ha venido cambiando. Nuestra percepción sobre esa región en alguna medida también, pero naturalmente en forma bastante diferenciada. Quiero resaltar el tema de la deforestación, que es, digamos, de los más graves y más potentes y más evidentes también para todos, por colonización y desplazamiento, por actividad, búsqueda de minerales, el tema de cultivos ilícitos o cultivos para uso ilícito, la praderización. Sabemos que hay discusiones sobre la medición de esa deforestación, pero hoy estamos haciendo mediciones relativamente, digamos, técnicamente organizadas, conocidas y bastante, digamos, más oportunas que antes, y digamos entre 80.000 y 100.000 hectáreas al año se están deforestando en nuestra Amazonia. La mayor concentración de esa deforestación está en el Caquetá de la frontera. Quisimos hacer un ejercicio de visión de largo plazo. Los problemas del Amazonas, naturalmente, hay unos problemas de corto plazo y hay unos problemas de largo plazo importantes, definitivos en lo que es ese patrimonio amazónico que tenemos. Entonces allí, y que Javier no nos critique este cuadrito que hicimos para resumen, digamos, porque va a estar soportado en un ejercicio, en una presentación más larga en los documentos finales, una evaluación de tendencias pesadas, de tendencias, digamos, pesadas a través del tiempo, de tendencias emergentes, de hechos portadores de futuro. La forma como cambie o se conforme la visión geopolítica sobre ese territorio, tanto nacional como internacional, va a generar cambios sobre las políticas y la vida amazónica. El transcurso también de los temas de ilegalidad y conflicto, naturalmente, la presión sobre los recursos naturales, básicamente vegetales, y la deforestación, unido al auge minero, son tendencias, unas emergentes, otras pesadas, digamos, como la de la colonización, que lleva ya muchos tiempos, que va a cambiar también los escenarios o va a dar la oportunidad de configurar escenarios distintos según cómo sean sus dinámicas, la colonización, transformaciones productivas, por supuesto, tanto, digamos, en áreas o en actividades, llamémoslas comerciales, como tradicionales, las propuestas y las ejecuciones que se hicieran o no en materia de desarrollo de infraestructura, las evidencias sobre el cambio climático
Y las apuestas mundiales y nacionales en ese sentido y sobre la conservación y los servicios ambientales de ese ecosistema y el desarrollo de nuevos conocimientos, sobre todo relacionados con la biodiversidad. Entonces aquí hay un mapa de dinámicas que pueden configurar según su intensidad, su orientación, su entrelazamiento, distintos escenarios futuros para esa Amazonas. Y construimos distintos escenarios según esa dinámica. Lo que da la oportunidad, digamos, de prever o de ver o de anticipar futuros muy diversos, según las apuestas que hagamos hoy. El futuro del Amazonas depende de las decisiones que hoy tomemos, no de las que tomemos mañana o pasado mañana. El primer escenario que hemos titulado, con la inspiración de Guillermo Ginás, árbol por árbol la selva se acaba, es lo que podríamos llamar el escenario tendencial, el escenario inercial, con las fuerzas más o menos evidentes que hoy traemos, con su intensidad y el conocimiento que tenemos hoy por hoy. Hay una serie de características que describen ese escenario, pero que resumimos aquí brevemente. Seguimos valorando muy poco las riquezas, esas riquezas amazónicas que nos identifican o que identificamos y que nos identifican como colombianos, y hay un deterioro paulatino que no es menospreciable. No es digamos, para ser franco con las personas más preocupadas, no es un deterioro tampoco arrasador en términos de la proporción o comparado con el que se está viviendo en otros escenarios nacionales, pero es un deterioro constante que está acabando con entre 80.000 y 150.000 hectáreas al año en forma persistente, relativamente descontrolada, ingobernada, etc. El segundo escenario, pescar en río revuelto. Ese escenario se caracteriza porque el país hace una apuesta por la explotación de los recursos, pero sin un desarrollo institucional poderoso, en términos o de financiación, o de regulación, o de estudios, sino la apuesta por la apuesta por los recursos naturales, por el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables que hay en esa región, pero con un desarrollo institucional muy precario. En ese escenario, las riquezas naturales de esta región se empiezan a perder a niveles acelerados. Se intensificaría el deterioro natural de la región amazónica, que es lo que sobre todo consideramos como la gran riqueza de hoy y del futuro de esa región. Entonces hay muchas personas que aprovechan esa apuesta nacional con muy poca capacidad institucional y pública. Lo malo es el abuso. Tercer escenario. Lo malo no es que se exploten los recursos naturales, sino que se abuse. Entonces, este escenario es un escenario en el cual está también la apuesta por la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, pero con una intervención, no con la poca institucionalidad, sino con una intervención fuerte del Estado. Fuerte quiere decir en tamaño, en cantidades, en conocimiento, en regulación, etc. Se hace con estricto control de estándares ambientales. Se podría hacer. Se trata de evitar asentamientos humanos, sobre todo permanentes, infraestructura que degrade puntos críticos de la conservación. Se hace un esfuerzo importante por mejorar los servicios sociales de las personas que habitan el Amazonas. En fin, llamémoslo así, es la apuesta por un aprovechamiento de recursos naturales con un Estado, digamos, fuerte en el sentido de con capacidad de orientarlo y de hacer transacciones conocidas, no digamos si son buenas o malas, pero conocidas entre la actividad de extracción y la actividad y la conservación. Y el cuarto escenario lo hemos titulado los caminos del bosque se hicieron para ser recorridos. Ese es un escenario en el cual hay una apuesta
explícita nacional por la conservación, donde se valora sobre todo los servicios ecosistémicos que tiene la región. Se hace una apuesta por el desarrollo del conocimiento sobre la biodiversidad, sus beneficios, y hay algunos aprovechamientos fuertemente regulados. El futuro seguramente no será uno de los cuatro, sino alguna composición entre ellos. Lo interesante de esta forma de verlo es que nos pone los focos de atención en las apuestas, en los énfasis, en las responsabilidades institucionales, en advertirnos que si no tomamos determinados caminos o decisiones, seguramente caeremos en alguno de los escenarios que no queremos. Naturalmente, nuestra apuesta no es por seguir por un escenario tendencial donde no haya transformaciones. Queremos hacer alguna transformación frente a algo que conocemos. No quisiéramos un desarrollo de aprovechamiento sin, digamos, sin capacidad de regulación. Naturalmente, nuestra apuesta, digamos, va por la apuesta conservacionista y parte de lo que queremos argumentar. Y bueno, en el medio del grupo de escenarios, esta es una alternativa posible, real. Decía en el momento anterior, el futuro se construye con las decisiones de hoy. Estos escenarios, estas apuestas, estas visiones, lo que nos ayuda a tomar decisiones hoy, no esperar a ver qué pasa con esas posibilidades. Y naturalmente dependen de la comprensión y del deseo de las preferencias sociales que como comunidad, nuestra relación comunitaria con el Amazonas depende mucho de las relaciones que los ciudadanos colombianos tengamos con esa región, pero en general podemos decir que el colombiano lo percibe como una región distante, algunos tienen alguna relación con ella y otros son habitantes de ese territorio. Y nuestra percepción de estas distintas visiones también varía con esa relación. Decía, la principal apuesta pública estratégica para la región debería ser la conservación de sus recursos y de sus ecosistemas. Y al referirnos al patrimonio y a esa riqueza, es una riqueza que es nacional, que naturalmente tiene una dimensión regional todavía más importante, regional allí en las regiones amazónicas, pero que también es una riqueza universal. Entonces también las decisiones que tomemos sobre el Amazonas van más allá de nuestras fronteras. Ahora, en todos los escenarios previsibles, perdemos cobertura boscosa, aún en el mejor, incluso porque no vamos a poder mañana parar la tendencia a la deforestación. Y eso lo tenemos que, digamos, formular propósitos públicos frente a esa realidad. Ahora, no encontramos en el trabajo realmente ninguna apuesta económica que justifique en forma evidente un propósito de destrucción de los recursos que hoy tiene el Amazonas. Conservarla para el futuro pareciera ser una gran inversión nacional. En parte, nos preguntan, bueno, el llamado del estudio era preguntarnos a los economistas, a la disciplina económica, ¿cómo valorar ese Amazonas? Y lo que encontramos es que, bueno, nos llaman la inquietud siempre por encontrar valores, es una apuesta por saber qué reconocimiento hacemos y qué reconocimiento en el sentido de qué valor y qué tipo de valor son los que estamos asignando. ¿Son valores de mercado? ¿Y cuántos serían? Ahora, hay decisiones, naturalmente, que van más allá de los valores de mercado, que expresan preferencias sociales. Y como nos decía Guillermo Rudas, hoy ya están expresadas esas preferencias sociales, varias de ellas, como figuras de conservación. Es decir, no tiene ningún sentido valorar cuál es la posibilidad de destruir parte del parque de Chiribiquete, porque ya la Constitución, nuestra organización nos dijo, eso es intocable.
Ahora, ¿por qué tampoco vale la pena impulsar la explotación de esos recursos y tratar de valorarlos? La conclusión del trabajo es que este es un escenario en el cual vivimos altos niveles de incertidumbre y desconocimiento. No sabemos si los precios de mercado que hoy asignamos a esos recursos y a esos servicios ecosistémicos son razonables o serán vistos como razonables dentro de 50 aguas. Los precios, digamos, del agua, de la regulación climática que ofrece el Amazonas para la región y para el mundo, y de otros bienes de la biodiversidad, y ni qué decir del patrimonio cultural. De hecho, como tal vez veo aquí en mis notas, decir que ya, digamos, esta figura constitucional de haber declarado estas zonas como protegidas, inembargables, inalienables e imprescriptibles, fue una decisión de sacarlas de las relaciones del mercado. Entonces, en un escenario de alta incertidumbre y desconocimiento incluso sobre gran parte de la riqueza, no resulta razonable empezar a hacer ejercicios de valoración donde se asignan valores y precios, digamos, a un intercambio entre explotación y conservación para esos recursos del Amazonas. Y encontraría, en términos jurídicos, un sustento en lo que se ha llamado el principio de precaución. El principio de precaución nos llama a la idea de que ante un riesgo plausible de que las intervenciones afecten en forma irreversible e inaceptable en una región y en medio de altas incertidumbres, lo recomendable constitucionalmente, societalmente, es acudir al principio de precaución. Frente a una apuesta de conservación, el instrumento más poderoso entonces, digamos, que tenemos en nuestra institucionalidad es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, en primer lugar, debería estar orientado, debe ser revisitado, hoy existe, es relativamente poderoso como figura política, digamos, real, no siempre, digamos, controlable y seguible, pero existe y es bastante reconocido, sobre todo la figura de parques y la figura de resguardo. La figura de reserva forestal está un poco más digamos, más vulnerable. Entonces, revisitar las figuras y las políticas de ordenamiento territorial deben tener una primera meta, que es lograr yo lo he llamado, no sé si irá a pegar, pero no importa, un objetivo de deforestación cero, como hablamos de hambre cero y de algunas otras cosas cero, pobreza cero, en fin. Poder llegar en un término de tiempo razonable, previsible, ojalá lo más organizado posible, a un freno de la deforestación que sucede sobre todo en lo que llamamos las zonas de frontera agrícola. Próximos 5 a 10 años, ojalá. Incluso allí, a los ritmos de hoy, podríamos alcanzar todavía casi que es una apuesta por deforestar 1 millón, 2 millones, 3 millones de hectáreas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digamos, ¿o qué estamos dispuestos a pagar o a no pagar para que eso suceda o no suceda? Entonces, reafirmar áreas protegidas hoy existentes. De pronto también tenemos que hacer un esfuerzo en reconstruir corredores y asegurar corredores biológicos que nos integren distintas áreas protegidas, revisar las condiciones de la reserva forestal, mirar si lo que se creó como distritos de manejo integrado, sobre todo alrededor de la Macarena, necesita ser, Luz Marina dice que no, rehecho, rediseñado, repensado, fortalecido, en fin, pero
alguna figura que se creó para manejo de zonas con cierto nivel de intervención. Bueno, condiciones de aprovechamiento, incluso en los resguardos. La figura de resguardo es una figura político-administrativa, no es una figura de conservación que ha sido funcional y efectiva para propósitos de conservación, pero que hoy genera algún tipo de conflictos. Naturalmente, reglamentación de actividades productivas que se permiten, de las no permitidas pues no habría nada más que hacer. Siempre mirando diferencias entre las subregiones amazónicas. Y esa es, digamos, la siguiente gran reflexión, si podemos decir así, o conclusión del trabajo, marco de la formulación de políticas. El Amazonas y la Amazonia colombiana, claro que es una megaregión que identificamos como una unidad, pero cuando entramos con un poco de detalle, es una región diversa y diferenciada entre distintas subregiones que tienen características físicas, ambientales, sociales, poblacionales, culturales, muy distintas. Y que sus dinámicas están determinadas por múltiples factores distintos. Obviedades, pero siempre es bueno volver sobre ellas. La primera, ya vemos la primera, llamarlo así, subregión es Chiribiquete, que fue la excusa para hacer realmente todo este trabajo. Es el corazón de la Amazonia colombiana, ¿no? Es el punto de confluencia de presiones y dinámicas, tiene gran importancia biológica y además una enorme riqueza arqueológica. Además, digamos, es el punto menos conocido para los colombianos del Amazonas, por su accesibilidad, realmente por la protección que ha tenido y sus entornos. Merece entonces una visita, digamos, una visita de política especial el Chiribiquete por ser el centro de esta gran subregión. Chiribiquete está aquí en la zona sur de Guaviare y en prácticamente todo este medio Caquetá. Pero encontrábamos que los problemas de recursos naturales, de población, de ordenamiento institucional resultan bastante, y de amenazas y presiones, resultan bastante distintos por estas grandes subregiones amazónicas. La primera, o en este orden, la región del Piedemonte, conformado básicamente por las regiones de Caquetá y Putumayo, los departamentos de Caquetá y Putumayo, que ha sido el frente, la punta de lanza de la colonización. Uno de los grandes temas, igual también tiene una descripción mucho más amplia en el documento, es que es fundamental en la dinámica de los sistemas hídricos del Amazonas. El agua del Amazonas nace en los Andes y parte de la riqueza también de hídrica del Amazonas está debida, no solamente de las aguas, nace en los Andes. Pero es donde ha estado la mayor frontera o la mayor actividad de deforestación, de colonización, de ganadería extensiva, y es donde se agrupa en términos de PIB, que medimos los economistas, la mayor cantidad de actividad económica, ¿no? Y que ha estado concentrada en áreas de agricultura y ganadería, por supuesto, pero que recientemente empieza a tener mucho más importancia también las actividades de recursos no renovables, particularmente el petróleo en el Putumayo. La región norte, más la región del Guaviare, digamos, y sur del Meta, caracterizada por una progresiva ocupación de la reserva forestal, con sustracción de la reserva forestal y unos procesos de titulación relativamente agresivos y desordenados e inequitativos, como veremos, y es una de las zonas que presentan mayor expectativa acerca de los yacimientos de minerales y combustibles fósiles. La región oriental o nororiental es la región de Guainía, Vaupés, donde hay una alta conservación ambiental y cultural, pero donde empieza a ser evidente todas las actividades de minería ilegal, se están presentando muchas tensiones entre pobladores, algunos colonos, incluso al interior de poblaciones indígenas. Frente a esa situación, la presencia del Estado es absolutamente precaria,
incluso en algunos casos más precaria que en el mismo departamento del Amazonas, y se caracteriza también por la presión fronteriza que nos está llegando desde Brasil. Y finalmente, el sur, el departamento del Amazonas, parte del sur de Caquetá, alguna zona occidental del Putumayo, se caracteriza por ser la zona de mayor conservación y biodiversidad. Es donde los resguardos tienen una mayor, digamos, presencia territorial, tiene la característica, bueno, de albergar la ciudad de Leticia, que es una particularidad muy importante, y las relaciones de las comunidades y las relaciones de frontera con Perú y Brasil. Y empieza a haber una aparición, digamos, de presiones de minería ilegal. Hay más consideraciones, pero naturalmente no se trata de profundizar en todas ellas, que amerita que en cada subregión, para propósitos de desarrollo sostenible y conservación, se miren políticas y dinámicas particulares e institucionalidades particulares. Para el propósito de la conservación, uno de los puntos esenciales son los pobladores ancestrales, los grupos indígenas. Allí en la región, en el conjunto de la región amazónica colombiana, habitan 50 pueblos indígenas en alrededor de 25 millones de hectáreas, que es la mitad del bioma amazónico colombiano, con gran diversidad y riqueza cultural, que nos han mostrado a través de los tiempos que es posible un aprovechamiento en forma sostenible de los recursos. No será perfecta en algunos casos, en fin, pero de lejos pues nos muestra una forma social de aprovechamiento en forma sostenible, que hoy en día son unas comunidades indígenas que tienen interés en participar en dinámicas económicas y sociales. Ya no son más, en general, los indígenas aislados sin conexión, y que tienen además conexiones con el mundo exterior a sus comunidades, pero también más allá incluso de las fronteras nacionales. Son nuestros socios esenciales para la conservación. Claro, tiene que haber unos diálogos de reconocimiento sobre sus concepciones, modo de vida, aspiraciones y saberes, un reconocimiento sobre sus prácticas productivas, apoyar para que sus actividades de conservación, para que la conservación para ellos también pueda ser una opción económica razonable, incluso apoyando algún tipo de producción en pequeña escala con alto valor agregado. Y requiere unas miradas y unos indicadores de desarrollo distintos a los que tenemos para el conjunto, digamos, de la población andina y no amazónica, y no indígena, más bien, ¿no? Ahí hay unas tensiones, tampoco son fáciles, porque tenemos una constitución que nos iguala como ciudadanos colombianos, y la población indígena tiene unas particularidades propias por su historia, por sus condiciones culturales y por sus autonomías también reconocidas constitucionalmente. Pero también es cierto que esos pueblos indígenas del Amazonas, que a veces podemos ver como una sola unidad, están configurados por una multiplicidad de pueblos con dinámicas distintas en cada una de estas regiones que hemos analizado. Unos incluso en condiciones de vulnerabilidad extrema, particularmente en las zonas de piedemonte. En la labor de conservación no es solamente, como decía antes, no es solamente el hecho de su cultura indígena, sino la condición de ordenamiento territorial política alrededor de los resguardos, que han sido un factor de protección realmente, y que la Constitución Nacional le reconoce como inalienables, imprescriptibles e inembargables. Buen tema para muchos en el futuro de estos territorios. Ahora, viven renovados problemas, ¿no? No es que esto sea una forma institucional absolutamente protegida y sin dinámica. Tiene problemas con otro tipo de pobladores, sobre todo aquellos que están cerca de la frontera agropecuaria. Tienen problemas en su interior, en discusiones y en manejo del uso del suelo alrededor de temas de explotación de recursos, particularmente la minería.
pareciera que empiezan a perder algo de la capacidad de conservación que han tenido hasta el presente. Incluso, inesperadamente, la misma organización institucional que hemos diseñado han provocado quiebres en su organización. El manejo reciente de de los últimos 20 años de las transferencias que ha introducido la figura monetaria, ¿no? Y la figura del dinero en sus relaciones y en sus actividades casi que como, digamos, como gobierno territorial, ha conducido también a resquebrajamientos y a quiebres importantes. El gran socio es entonces, o son las comunidades indígenas, pero la gran amenaza viene, decíamos, de las zonas de frontera y de presión por la explotación masiva de esos recursos. Entonces, un propósito de conservación intenso debe ser todo el trabajo en zonas de frontera agropecuaria o agrícola. Se han ampliado las áreas intervenidas y hay un problema con la extracción, que es tanto de la naturaleza de las actividades, que tiene, digamos, una condición de naturaleza y de tecnología, pero también con las actitudes de personas, organizaciones e instituciones que ven la explotación, digamos, la idea es capturar, apropiarse de los recursos que allí están sin ninguna inversión, sin ninguna compensación, simplemente capturar lo que ya se tiene como bien público para propósitos particulares. Esta destrucción de la frontera agrícola o ese avance se da con intensidades y características distintas por subregiones. Ahí hay que cambiar muchas cosas, ¿no? No vamos aquí a hacer detalles, pero en general hay un principio de buscar que los recursos naturales que están en esa frontera agrícola puedan ser percibidos y aprovechados como forma de riqueza y no como obstáculo para la generación de riqueza. No tumbar el bosque para obtener riqueza, sino encontrar qué riqueza podemos derivar de ese bosque. Tenemos que hacer que la producción que se encuentra ya establecida en las zonas intervenidas pueda ser más sostenible y equitativa y productiva, para que esas personas no tengan la intención de volcarse a apropiarse en forma extractiva de los recursos que están allí en esa frontera agropecuaria. Entonces habrá que revisar las ideas y las institucionalidad y las apuestas de desarrollo de las zonas de reserva campesina, fortalecer esa organización de la producción ya en la zona intervenida, encontrar apuestas económicas viables, sobre lo cual hay no digamos que abundante, pero una literatura interesante, relativamente reconocida, donde aparentemente hay posibilidades de hacer algunas apuestas productivas sin riesgo a equivocarse o a equivocarse en forma mayor. Los proyectos de silvopastoriles y agroforestales, naturalmente, con una revalorización o revaloración de la vida rural. No solamente agrícola, también de la calidad de vida de los habitantes, porque la pobreza, la insuficiencia de recursos para asegurar una cierta calidad de vida también es un motor de la presión para buscar la apropiación de otros recursos del bosque. Y una orientación orientada a construir bienes públicos, capacidad y cohesión social. Y creería que hay que hacer, si parte de los éxitos de la conservación, para llamarlo así, es la ocupación dispersa en el territorio, la nación colombiana debería generar un subsidio, una financiación, asegurar económicamente que se pueda vivir en aceptables condiciones de vida en medio de una ocupación dispersa del territorio. Digamos, un subsidio o una financiación de la dispersión como mecanismo
mismo